some would say things they weren't programmed to say. Wanna fuck, fatty? Me tientas, hagámoslo. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. Youtuberos, youtuberas, sean bienvenidos para un nuevo video para este canal. En el día de hoy, volvemos a hacer un análisis de personaje, con el protagonista de la película no oficial de Five Nights at Freddy's. Sí, hoy analizaremos a Nicolas Cage, de la película Willy's Wonderland. Para ser honesto, yo jamás tuve esta idea, la verdad quería hacerle una crítica a la película, pero no sería gracias a Paciente Zero Productions que me dio esta interesante idea, un agradecimiento y un saludo para él. Sin más que decir, empecemos de una vez. No se sabe absolutamente nada del pasado de este personaje, ni siquiera sabemos cómo se llama. Lo único que sabemos, es que él estaba tranquilamente conduciendo su auto, hasta que accidentalmente se termina chocando con pinchos que le reventaron las llantas. Ante eso, termina yendo al mecánico más cercano, pero no aceptaban pagar por tarjeta, y los cajeros estaban fuera de servicio. Así que, para poder pagar el arreglo de su auto, el mecánico le dice que tenía un amigo que le podría dar un pequeño trabajo para que le pagara lo que le debía. Cage, sin más opción, termina aceptando. Luego de un rato, descubriría que el trabajo sería ser conserje una pizzería abandonada, llamado Willy's Wonderlands, y lo tenía que dejar limpio hasta el día siguiente, significando que estaría ahí toda la noche. Nicolas Cage estaría limpiando de lo más tranquilo, hasta que descubriría que los animatrónicos del lugar tendrían vida propia, y tenían intenciones de matarlo. Este con cara de ¡me chupa tres pingos! Le sacaría la cresta a cada animatrónico que se atrevería a enfrentarse, mientras que limpiaría el lugar para conseguir ese dinero, para ahí, comenzar la historia de la película. ¡Qué chucha me miras, conchetumare! I'm gonna finish them your face! Cagaste. Si hablamos de la fuerza de Nicolas Cage, pues para ser un humano ordinario, es bastante destacable. Siendo capaz de bloquear el paso al animatrónico Otzi Ostrich, con un simple trapeador, pudo romper el trapeador de madera con su pierna, pudo hacer retroceder a Otzi Ostrich con unos golpes, y hasta tumbarlo al suelo con un golpe en su pierna, con varios golpes pudo deformar la cara de Otzi Ostrich, y para rematarlo, pudo sacarle la pieza robótica de su cuello. Aquí ya nos podemos dar cuenta, que Nicolas Cage, es capaz de llegar a nivel muro en fuerza, al poder hacer retroceder y destruir un animatrónico, con sus propias manos.
Pero si eso no les convence, aparte, pudo estar casi a par en un forcejeo con Gus Gorilla, hasta darle unos golpes en la cara, pudo inmovilizar a Gus Gorilla con un destapacaños en la boca, es más, pudo hasta tirarlo hacia las paredes con ninguna dificultad, haciendo que las paredes se grieten por el impacto, y para rematarlo, con tan solo unas patadas pudo matarlo. También, pudo agarrar del brazo al caballero animatrónico, para luego tirarlo al suelo, y seguidamente agarrarlo y chocarlo múltiples veces con la pared, y a pesar que este tenía una armadura de metal, que se supone lo hace más resistente, logró hacerle demasiado daño, para al final agarrar su espada y cortarle la cabeza, pudo agarrar al lagarto Artie, para darle varios golpes en su cabeza, pudo romperle sus mandíbulas con sus propias manos tan solo abriéndolas, para luego arrancarle una pieza de metal, con una soga pudo ahorcar a Cammy la camaleona y tirarla de un lado a otro, hasta arrastrarla por el suelo. Con un solo golpe pudo dejar noqueados a dos animatrónicos, darle un cabezazo a Sara, tirándola al suelo, y tirar a Cammy usando su pie, pudo someter a Sara Sirena, para luego dejarla fuera de combate con sus piernas, pudo romper unas esposas que lo sujetaban, y romperle el cuello a Cammy la camaleona. Y ya para acabar, pudo bloquear los ataques de Willis usando dos palos, y golpearlo con una bolsa llena de latas, para finalmente, tirarlo y matarlo a puros golpes con las armas ya mencionadas, y quitarle su cabeza. Ya con todo lo que hemos mencionado, podemos decir que Nicolas Cage llegaría a un nivel de muro, de nivel bajo, en este apartado. Si hablamos de su resistencia, pues a comparación de su fuerza, hay menos hazañas, pero aún así, puedo decir que son destacables. Para empezar, resistió un picotazo de Otzi en su cachete, resistió un monkey flip de parte de Gus Gorilla, de que Gus Gorilla lo sometiera, y que luego lo lanzara hacia el baño, de seguro cayendo al inodoro, que hay que tener en cuenta que está hecho de acero. Y también, las hazañas más grandes que pudo demostrar en este apartado, serían en el enfrentamiento contra Willis, siendo capaz de resistir golpes, y que este lo lance hacia una pared, y hay que tener en cuenta, que Willis tiene ya la suficiente fuerza, de partir a una persona a la mitad, y aunque Cage resistió los golpes, lo dejó algo aturdido, haciendo que vea borroso. Pero aparte, soportó varios arañazos de parte de Willis, como en su brazo, y muchísimos en su estómago y espalda. Para finalmente, soportar por última vez ser lanzando, esta vez a una piscina de pelotas, para que luego de unos minutos, este se levantara para la segunda ronda. Quizás las hazañas que mostró, no alcanzarían lo suficiente para llegar al nivel que le voy a poner, pero teniendo en cuenta la fuerza de los animatrónicos, sobre todo la de Willis, puedo decir que este llega a un nivel muro, de nivel bajo, en este apartado. Pues si hablamos de sus velocidades, pues las de combate y reacción, son de nivel atleta alto, mientras que la de desplazamiento, es de nivel promedio. Puesto que, en combate, es capaz de darle múltiples golpes a Otzi, sin que éste pudiera esquivarlos, en golpear a Otzi sin que tuviera oportunidad de levantarse, en atacar a Gus con un desatascador sin que éste pudiera reaccionar, pudo atacar al caballero sin que éste pudiera reaccionar, pudo agarrar al lagarto Artie y someterlo, pudo atacar a Cammy sin que ésta se diera cuenta, pudo golpear a dos animatrónicos antes que lo atacaran, atacar a Sara y a Cammy sin que ellas pudieran reaccionar, romper la cabeza a Cammy rápidamente, y en golpear a Willis sin que pudiera esquivar los ataques, y matarlo con múltiples golpes, sin que éste pudiera reaccionar. En reacción, es capaz de reaccionar los ataques de Otzi, y bloquearle el paso rápidamente, y pudo bloquear los golpes de Willis con una bolsa. Y en desplazamiento, no ha demostrado ninguna hazaña, más que caminar. Si hablamos de su inteligencia, pues sería de nivel promedio, ya que aquí la cantidad de habilidades es escasa, solo ha demostrado ser un profesional en el combate cuerpo a cuerpo, y ser un maestro en la limpieza XD.
En debilidades, pues, aunque no se haya visto algo que realmente no ponga en desventaja durante el combate, hay algo que sí lo perjudicaría si su rival es mucho más inteligente, y sería que a este no le importa nada su vida. Me explico, cuando Keish llegó a Willis, a este no le importó el tema de los animatrónicos, y aunque algunos adolescentes le dijeron que salga de ahí, porque prenderían fuego al lugar, este no le importó nada, y siguió limpiando, y si no fuera de que uno de los adolescentes se preocupara por él ya hubiera muerto en el incendio. Ante eso, se puede considerar una debilidad, ya que, si este le hubiera importado su vida, este ya hubiera salido, o hasta hecho algo más que simplemente limpiar. Pero claro, es tan rudo que no tiene tiempo para eso XD. Ahora en el último punto, en su armamento, tiene 2 palos, que como este prefiera, puedo usarlos separados, o hasta juntarlos con cinta adhesiva, que lo ayuda a bloquear mejor los ataques. Un desatascador, que le permite retroceder a sus rivales. Y por último, una bolsa llena de latas, que le sirve para atacar a sus contrincantes, y hacerlo retroceder. Y bueno youtuberos, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó el video, no se olviden darle like y suscribirse a este canal, donde realizamos esta clase de contenido, y otros que de seguro les llamarán la atención. Y antes de irme, para todos mis suscriptores, les tengo un aviso importante. Y es que, para el siguiente video, vamos a hacer un reinicio a este canal, donde vamos a presentar los contenidos, los asistentes, y el nuevo avatar que se usará a partir de ese video en adelante. Y ahora sí, sin más, yo me despido, y les deseo lo mejor para ustedes.